Estaba leyendo y disfrutando del material que realizamos con la gente de la Cooperativa Gráfica Patricios, donde está el centro de salud, la escuela, la planta impresora enorme y la radiográfica. Leía esto muy actual porque urge una ley de recuperadas a pleno en la ciudad de Buenos Aires. Ha sido vetada. Que ha sido vetada por Macri, sí. Y a nivel nacional. ¿Por qué lo digo? En algún momento señalamos, Hugo, que hay una determinación del gobierno de la ciudad de avanzar sobre los negocios inmobiliarios. Uh-huh. Si no tuvieron problemas en instalarse sobre el Borda con pacientes neuropsiquiátricos, ¿qué problemas van a tener con una fábrica? Hace muy poquito avanzaron sobre MOM, sobre lo que era Lacey con gases. Los predios de las recuperadas son valiosos. Si no se los cuida, van a ser parte del negocio que el gobierno de Mauricio Macri pretende instalar para dejar de lado los derechos populares y beneficiar a un grupo muy reducido de empresarios. Lo señalo como punta de debate, aunque no es el único, pero lo económico, financiero, inmobiliario está a la orden del día en la discusión nacional y vamos a tratar de hincarle el diente al asunto. Te doy la bienvenida, Hugo Pressman, ¿cómo andás? Bien, Gabriel, pero para plantear todo el cuadro, efectivamente son dos políticas diferentes, obviamente la que realiza el kirchnerismo de la que realiza el macrismo, eso está claro, pero a pesar de ello hay ciertas concesiones efectuadas en la capital federal. Sin las cuales no hubieran sido posibles. Claro, porque la bancada kirchnerista votó a favor de lo que Macri hizo, no en la forma como lo concretó. No, una justificación general. Claro, una justificación general. Y a su vez el macrismo le cedió los votos a la bancada del Frente para la Victoria en la capital para la isla de Marchi, que también es un emprendimiento inmobiliario que se lo disfraza con un polo audiovisual. Hacer un polo audiovisual en semejante superficie implicaría que la Argentina es más que Hollywood, y todo eso es una cubierta para un negocio inmobiliario que afecta al sindicato de dragado y balizamiento, porque ahí tiene su centro de operaciones, porque ahí está el puerto y porque ahí está el agua, no puede ir a otro lugar. Y además ocupa una pequeña superficie en un predio que es de 14 hectáreas, ocupa 2 hectáreas, de manera que en el resto se podría hacer un polo audiovisual y en todo caso viviendas populares, no viviendas seguramente como intentará hacer IRSA. Hay intereses locales y corresponsabilidades nacionales, sí es cierto. No podemos decir que el diputado nacional Carlos Raimundi se haya dejado la barba, ¿no? Pero hay un punto de coincidencia que nos enteramos fuera del aire, que son hinchas de Independiente ambos. ¿De Independiente? Carlos Raimundi, ¿por qué? No, tenés razón, era de Gimnasia. No, discúlpame. No, ¿sabes? Tal vez me haya confundido, porque hoy se celebra el Día del Futbolista por aquel gol de Grillo a los ingleses, un 14 de mayo casi de 1900. Sí, vos sabés que cuando lo vi después... Bueno, el de Maradona ante Italia. Ese mismo ángulo. Aquel partido, 14 de mayo del 53, yo tenía 7 años. Sí. O no, tenía 53, tenía... Yo voy a retomar el mate. 45, 8 años. Sí. Iba a la escuela, segundo grado, a la tarde. De manera que no pude escuchar el partido. Y después me enteré de 2 goles de Micheli y 1 de Grillo. Empezó Argentina perdiendo 1-0. Después vino inmediatamente el empate de Grillo desde ese lugar que los ingleses calificaron de imposible, ¿no? Claro. Supongo, bueno, vos nos estás chicaneando duro y parejo desde hace rato, no extrañan el clásico con Boca Unidos, ¿no? Le damos la bienvenida a nuestro amigo, el diputado nacional Germán Aboscán. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, sufrido hincha independiente, sí, ese soy yo. Y simpatizante de Cipoletti. Espero que este año tengamos la misma suerte, Cipoletti e Independiente. Sobre el final zafamos del descenso. ¿En la misma categoría? No, sobre el final zafamos del descenso y esperemos que Brindisi los deje un margen, por lo menos para llegar peleando hasta la última fecha. Río Negro, ¿no? Río Negro. Representante de Río Negro, el amigo. Está aquí en Mesa de Periodistas. Charlábamos un poco de la situación
vinculando el interés inmobiliario, el interés de la gente, lo económico, las últimas medidas. ¿Cómo ven este paquete de medidas que se está discutiendo, los bonos, en el Congreso, el debate sobre el dólar, que se está expandiendo sin que haya mucha gente que trabaje con dólar, ni blue, ni black, ni green, y la determinación de muchas organizaciones populares de señalar, miren, acá lo importante es debatir paritarias, asignación universal, salarios, y vamos a seguir en esta situación. ¿Cómo ven el panorama que se está desarrollando con una fuerza opositora muy intensa, ¿no?, que aprovecha cualquier tipo de situación para cargar con energía? El problema es el poder económico, no el poder político. Y el poder económico es como el tiburón que huele sangre. Ha olfateado cierto grado de debilidad en la relación reservas-masa monetaria y ha cargado con todos sus soldados para torcer la muñeca del gobierno y quebrar la relación de paridad del dólar. Esa es la batalla que se está jugando en el dólar blue. No es un movimiento marginal, es una pelea grande que involucra la capacidad del gobierno de dar respuesta ante estos desafíos y la misma política económica. De algún modo lo que se intenta es golpear lo mejor que se ha construido. Más allá de que puedan detectarse errores, no se lo critica al gobierno por sus errores, sino por sus virtudes, ¿no? Exactamente. Y todo lo que trae asociado. En Argentina somos el país que mayor cantidad de dólares por habitante tiene en todo el mundo. Más que en los Emiratos Árabes y más que en la Rusia de Boris Yeltsin, post privatizaciones, que fue el gran negociado del mundo de los últimos 50 años por lo menos, porque se privatizaron las grandes empresas de gas, de petróleo que tenían los rusos de la época soviética, y sabemos que es un país con grandes yacimientos, con grandes reservas. Entonces está en juego mucho más que el valor dólar y está en juego la política económica del gobierno. Las medidas que se están utilizando para tratar de canalizar esa energía hacia otros fines, dinamizando la inversión en bienes inmobiliarios y en energía, tiene dos dimensiones. Por un lado, esta cuestión ética que podemos debatir, si es bueno o no que aquellos bienes que no fueron declarados reingresen al país con alguna ventaja, porque le cargamos, ¿y aquel que cumplió qué? Bien. Pero desde el punto de vista de una política económica, creo que es muy interesante. Puede definir un blanqueo más definitivo, ¿no? Y habla de la capacidad del gobierno transparencia. Habla de la capacidad del gobierno para reinventarse dentro de un marco económico político determinado. No son medidas desesperadas, pero son medidas que profundizan la decisión de este gobierno de apostar a la inversión dentro del país y de mejorar la relación con los acreedores externos sin tomar más deuda. Porque acá, para frenar la gigantesca apuesta contra el peso que están haciendo los actores económicos privados, se podía solucionar la manera ortodoxa, es decir, recurriendo a endeudamiento para nutrir las arcas del Banco Central y combatir cualquier corrida que hubiese en el mercado. Esa fue la solución. Pero a futuro. Claro, y fue la solución que al final se reveló como no beneficiosa para el país, que era la del blindaje. Supuestamente con ese blindaje íbamos a estar a salvo de cualquier corrida económica cambiaria, y no fue así. Con esto lo que se buscan es que esos dólares vuelvan, que se cambien ante el Tesoro Nacional por un bono en dólares que va a servir para comprar propiedades, para construir propiedades o para invertir en YPF. Que el gobierno de esta manera logra repatriar dólares, dinamizar la construcción y venta de viviendas y fondear a YPF sin tener que recurrir a un mercado de deuda internacional que lo pondría en una situación de debilidad. Correcto. Si yo fuera un inversor que durante todos estos años ha trabajado en pesos, diría, me cachen 10. ¿Cómo lo ves, Hugo? Primero una observación. Esta relación entre reservas y circulación monetaria,
que es un índice, tenía valor cuando existía la convertibilidad. Al no existir la convertibilidad, el tema, la relación reservas, circulación monetaria, no nos dice nada. Sí nos puede decir la relación masa monetaria con PBI, porque eso sí, es cierto que la emisión monetaria no es la causante de la inflación, pero que si se desborda la emisión monetaria con relación al crecimiento del PBI, puede ser una de las causas, una causa más que puede originar pero no ha ocurrido eso. Yo creo que la emisión argentina es menor que la norteamericana. No, eso sí, bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Porque cuando emitís dólares, vos los distribuís a lo largo de todo el planeta. En cambio, cuando emitís pesos, solamente tienen su hábitat en el territorio nacional. Pero a mí me parece que el tema que acá en programas anteriores lo había advertido, no es cierto que no tiene, a pesar de lo pequeño, que no tiene incidencia el mercado ilegal. De última instancia, lo que el gobierno ha tomado cartas en el asunto y efectivamente a través de esta medida ha empezado a bajar el precio en el mercado ilegal, es porque efectivamente es un hecho que a pesar de su pequeñez tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque afecta muchas otras áreas de la macroeconomía. Porque si la brecha cambiaria llega como llegó al 100%, es obvio que se te van a producir una subfacturación de exportaciones, con lo cual tu facturación baja, porque parte del dinero el exportador lo deja en el exterior, o una sobrefacturación de importaciones, con lo cual te desbalancea la balanza comercial y parte de lo que vos pagás también te queda en el exterior, y se produce el contrabando por muchas de las fronteras, que no es necesariamente el puerto de Buenos Aires, sino las más endebles. Se te va un porcentaje de la cosecha de soja, por ejemplo. Entonces, ese mercado tan chico, efectivamente chico, incide en muchas variables macroeconómicas. ¿Y qué pensás de lo que se ha propuesto, de lo que está discutiendo el Congreso por estas horas? Bueno, yo creo que... ¿Vos comprarías esos bonos, Hugo? Mira, creo que son dos bonos diferentes. El bono de YPF parece una medida interesante realmente, pero es una medida interesante que no te soluciona el problema de YPF. YPF necesita una cantidad que no lo vas a resolver con el bono que te branquea capitales en el exterior o en el colchón o en las cajas de seguridad en la Argentina. Está bien, va a ser un refuerzo, si llegan 2.000, 2.500, es dinero, pero es un vaso en medio de una jarra gigantesca que necesitas para YPF. Bueno, y con relación al otro, al CEDIN, una vez que tenés el trago amargo, que este branqueo, en realidad intentás atraer a todos los tipos que a lo largo de estos 10 años has estado diciendo son evasores, y los estás ahora alentando. Una vez efectuado el trago amargo ese, por una razón de pragmatismo económico y político, que forma parte de los sapos que muchas veces hay que tragar en política, no veo por qué está restringido. ¿Por qué tiene que ser solamente para la construcción? ¿Por qué no haces un bono que te permita repatriar capitales para, por ejemplo, en el sector agropecuario, compra de cosechadoras, tractores, es decir, bienes de capital, y en la industria también bienes de capital? Máquinas de herramientas. Máquinas de herramientas. Ahora, de todos modos, tengamos que lo que se oponen a eso son sectores de la especulación, de la renta financiera y también de la evasión hacia afuera de capital. Por algún motivo se están oponiendo a este proyecto. Perdón. El tema, quizá la decisión es más simple de lo que parece. Cuando analizás los números del PBI del año 2011 al 2012, vemos que la tasa de inversión se desplomó en la construcción y se mantuvo más o menos estable en el resto de los rubros. Con lo cual necesitamos reimpulsar rápidamente un sector que tuvo números negativos en el 2012 con respecto al 2011. Si lo analizamos con respecto al 2001, obviamente van a ser todos positivos. Un oyente nos decía que hay que hacer una constructora nacional, una estatal.
No estaría mal. No estaría nada mal. Depende de los momentos Pues históricos. la verdad que las inmobiliarias y los grandes propietarios se toman todas las atribuciones, tanto con el pobre hombre que va a alquilar un pequeño departamento, como con aquel que quiere comprar, cobran 2 comisiones, le hacen el verso, le cobran uno y al otro, el dólar le deja una renta diferencial apreciable. Digo, tiene que haber una intervención estatal sobre el mercado inmobiliario, ¿no? Es un mercado difícil. Yo todavía no le encontré la vuelta. Quizás la única forma de solucionar el mercado es que trabajemos profundizando el plan del gobierno de construir viviendas con créditos hipotecarios, donde trabajemos desde los estados municipales, por ejemplo, poniendo terrenos, los estados provinciales la infraestructura, el estado nacional llevando los créditos para la construcción de la vivienda. Es la única forma de lograr quebrar esta lógica de mercado del valor de la tierra y del valor de las propiedades. Estabas haciendo una referencia a la reflexión sobre los bonos que hizo Hugo. No, era lo que te decía recién, de por qué apostar a la construcción, porque en los números macroeconómicos del 2012 Sí. es el sector que se cayó en cuanto a la inversión. No así el resto de las actividades. En el agro y en la agroindustria los números se mantuvieron más o menos estables y con un leve crecimiento. Los números negativos se dieron en la construcción. Pero vos tenés en cuenta de que a la Argentina, y esto es los economistas, ya no digo los gurúes que son infalibles para el error, pero los economistas del campo nacional y popular también te dicen que la Argentina va a crecer con gran optimismo, llegarías a un 4%. Es decir, si la posibilidad, ya que tuviste que este trago amargo, que es amarguísimo por otra parte, digo, bueno, le doy una posibilidad de incremento de inversión en bienes de capital al sector industrial y al sector agropecuario, ya para de pronto establecer una base a través del cual, si no este año, el año que viene, pueda superar el crecimiento del 4, ir a un 6 más o menos, que sería lo... Estamos de acuerdo, en reglas generales. Ahora, este equipo económico es keynesiano desde la base, y el keynesianismo sostiene que a largo plazo lo único que estamos seguros es que vamos a estar muertos. Bueno, sí. Ellos juegan mucho con el plazo inmediato. En este El momento, gobierno general, sí. Sí. En este momento su objetivo es incrementar la tasa de inversión en aquellos sectores donde se había desplomado. Tasa de inversión desplomada es construcción. La medida está apostada o concentrada en recuperar esa tasa de inversión. Bueno, hubo mucho debate y muchas versiones de información dando vuelta, algunas sólidas, si no las comentaría, sobre desacuerdos muy profundos entre los protagonistas, ¿no? Kicillof, Moreno, Lorenzino, había una serie de debates allí. Parece haber 2 tendencias dentro del gobierno, y las 2 tendencias, quiero aclarar, ante la mala mirada que pueda tener alguno, están dentro del proyecto nacional y popular y tratan de lograr el avance del mismo. Pero una tiende a fomentar una devaluación controlada y otra a mantener el indicador presente. Creo que ese debate es importante porque en realidad la devaluación es una herramienta, la devaluación no es una medida de acción política programática como se la piensa. Pero se la piensa así porque en la Argentina ha sido aplicada de ese modo, ha perjudicado a millones de personas drásticamente de manera inmediata. Entonces es lógico que tenga un significado distinto al que tiene en Brasil, por ejemplo, donde se la aprovecha según variables económicas internas. En los últimos 10 años el precio del dólar ha sido controlado en la Argentina, inflado en algún momento, para lograr que haya una producción nacional adecuada y no una invasión de productos externos. Después de una devaluación del 200%. Exactamente. ¿Puede tomarse una determinación devaluatoria en el futuro inmediato? No, a mí me parece que la idea del gobierno es no. No, escapa. A ver. Pero hay que aclarar una cosa, el gobierno devalúa todos los días. Lo que estamos hablando es de una devaluación abrupta, pero... Claro, la famosa flotación sucia, donde el gobierno administra los márgenes que puede tener el dólar para subir o bajar. Ese es el esquema que se aplicó con éxito hasta mediados del año pasado, y fue cuando empieza la apuesta contra el peso. Pero no es una devaluación en toda la línea, es una devaluación muy parcial. Donde se va llevando de acuerdo a algunos criterios que tienen. En realidad lo que tenemos que pensar es
La competitividad argentina, ¿por dónde pasa? ¿Pasa por una devaluación o pasa por mejorar algunos canales de circulación económica? Creo que estamos muy atrasados en cuanto a la competitividad. En algunos casos, en otros estamos en tecnología de punta. Estamos muy atrasados para adentro en lo que es logística y distribución. La pérdida del ferrocarril, por ejemplo, nos ha puesto en un encierro en cuanto a la redistribución de bienes dentro de nuestro país. Claro, y ahí yo soy de Río Negro, ¿no? Trasladar manzanas desde el Alto Valle de Río Negro a Salta tiene un costo terrible en cuanto a camión. Antes lo hubiéramos podido transportar por tren, pero bueno, paulatinamente hemos ido perdiendo esas cosas. Y también hay eslabones faltantes en la cadena productiva, lo cual genera compra de insumos, lo cual genera toda una discusión alrededor del dólar, ¿no? Claro, son elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de diseñar. Porque en realidad la discusión es equívoca la que plantean los grandes medios concentrados. Acá la discusión de fondo es cómo avanzar. Cómo lograr una mayor intervención estatal bien orientada para lograr dinamizar zonas de la economía que no han sido atendidas adecuadamente hasta ahora. Y fíjate cómo no es el dólar lo determinante para exportar o no, que nosotros tenemos una economía en el Alto Valle que está ligada a los mercados externos. El factor dinámico de la producción de peras y manzana es la exportación. Y mucho se habla de que el dólar está retrasado para ese tipo de productos y puede ser que tengamos una leve demora. Pero ¿cuánto más competitivo sería si los mecanismos actuales de compensación funcionaran correctamente? ¿Cuál era la queja que me plantearon hoy los integrantes del gremio de los exportadores de frutas de Río Negro? Que las exigencias son inmediatas y las retribuciones, las devoluciones tardan más de 2 años. Pero si vos no pagás las exigencias inmediatas, te cancelan la posibilidad de exportar. Ahora, cuando el Estado te debe a vos, se toma 2 años por ahí o 1 año y medio para pagarte. Y eso es lo que por ahí nos hace perder competitividad más allá de lo que la cotización actual del dólar. Germán Aboscán, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de periodistas. Conclusiones, Hugo. ¿Sobre qué querés exactamente la conclusión? Sobre que no sea fútbol, lo que quieras. De lo que a mí me parece que me aparto un poquito de lo que veníamos conversando y es sobre aquella película sobre Kirchner que fue realizada o producida por un cuadro político importante que realmente aprecio como el Chino Navarro y por un sobreviviente de la ESMA, el Topo Devoto, ¿no? Y acordate que primero esa película la empezó a hacer Israel Caetano y posteriormente se le sacó y se volvió a hacer la película tomando, parece, alguna parte de ese material, o no sé eso exactamente. Ahora, la película que uno vio, como de pronto conversábamos fuera del micrófono, no calificaba efectivamente para un concurso de documentales. Y ahora resulta que la otra, que seguramente es mejor, y que para que esto tuviera curso, Cristina tuvo que decir, bueno, incitada por su hija, la mamá, la vio y dice, me emocionó, bueno, parece que este Kirchner es mucho más cercano al Kirchner de la realidad que el Kirchner bronceado, del bronce. Y eso permite una profunda reflexión que muchas veces intento hacer desde los distintos medios. Es necesario tener militantes con criterio, que no esperen la indicación oficial para determinar si una cosa es buena o es mala. Sobre todo en materia de arte. En materia de comunicación. En materia de arte y comunicación hay que tener iniciativa propia. De acuerdo. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Mesa de Periodistas.